Hola, hola, ¿cómo están? Este es Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona, pero en primera persona de aquellas que están involucradas hasta el tuétano en las acciones sociales del Estado, en programas sociales, en alianzas con la sociedad civil, en alianzas con la empresa privada a través de la responsabilidad social. Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona, va a abordar el día de hoy un programa estupendo, del cual me sentí muy feliz, como se lo comentaba su directora ejecutiva, que ya la van a conocer, cuando conocí la experiencia de Caraballo. Cuna Más es un programa social, está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y acaba de cumplir hace una semana 2 años. La directora ejecutiva, Jessica Soto Guaita, nos va a contar la experiencia de estos 2 años, aunque ella acaba de asumir la dirección del programa hace poco tiempo, pero tiene el conocimiento suficiente para compartir esta alegría con nosotros y esta experiencia también. Y en la segunda parte del programa va a estar Julio Andrade. Claro, no es el cantante, por si acaso. Julio Andrade es especialista en nutrición. Él trabaja en Cuna Más, pero está invitado fundamentalmente para que él nos cuente su experiencia desde adentro, desde lo que ha sido recorrer nuestro país, para incorporar cada día más a familias y a niños de nuestra primera infancia. Pero antes de empezar con el programa, 2 datos para crecer. Aunque estoy pensando, a ver, le voy a decir a la productora general del programa, Anabela Zamarriego, si un día de estos cambiamos el nombre del programa. Tiempos para crecer. Pero ese es otro tema. 2 datitos que quería compartir con ustedes. Los parlamentarios andinos, ¿no?, liderados por Alberto Adriancén, están proponiendo la creación de una instancia ad hoc, ¿no?, una intendencia que estaría a cargo de vigilar si la norma contra el racismo se cumple en nuestro país. Ustedes acaban de enterarse seguramente que nuestra cantante vernacular, folclórica, Dina Paucar, fue objeto de racismo, de frases muy duras contra ella a través de las redes sociales. Bueno, Alberto Adriancén, parlamentario andino, dice que sería atractivo, importante, crear una instancia que vigile que las normas contra el racismo se cumplan y que al mismo tiempo coordine con el Ministerio Público o con Indecopi para ver qué se puede hacer con aquellas personas, instituciones o lugares que promueven el racismo en nuestro país. Ese es un dato para crecer. Y el otro es uno bacán también, porque no sé si recordarán el programa de fiscales escolares. Bueno, pues hoy día juramentan los fiscales escolares de San Miguel, del Colegio Bartolomé Herrera y del Colegio Jesús Redentor. Bueno, los datos positivos como siempre, y empezamos esta parte del programa con Jessica Soto Guaita, directora ejecutiva del programa Cuna Más, y ella va a compartir con nosotros su experiencia. Gracias, Jessica, linda, por estar acá. Buenos días, Susana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Mira, te traíamos acá al programa porque creemos que esta experiencia de Cuna Más es una experiencia bien importante, porque está justamente abordando de manera directa y como nunca la primera infancia. Ustedes acaban de cumplir 2 años, han recogido la experiencia del Programa Nacional Guaguaguasi para convertirlo en algún momento en Cuna Más totalmente. ¿Qué cosa ha sido lo más difícil de este proceso? Bueno, gracias, Susana, nuevamente por la invitación y por la oportunidad de contar a tu público de qué se trata Cuna Más, de qué se trata nuestro programa, a quién atendemos. Respondiendo a tu pregunta, si bien hemos tenido en estos 2 años un logro importante en materia de cobertura, hoy día estamos atendiendo más de 95.000 niñas y niños y madres gestantes del país, de zonas urbanas, periurbanas y rurales que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema, lo cual ha representado más del 67% de crecimiento en cobertura desde que iniciamos hace 2 años el programa. Hemos tenido desafíos y uno importante es el tema del recurso humano, ¿no? Nosotros justamente para llegar a zonas rurales del país, son zonas aisladas, zonas alejadas, zonas de pobreza extrema, estamos hablando de más del 50% de pobreza extrema, zonas rurales donde hay más de 30% de desnutrición crónica. El contar, obtener, conseguir un recurso humano
especializado en desarrollo de primera infancia es complicado, ¿no? Digamos que tú reconocerías que es una debilidad para acelerar un proceso de incorporación y de fortalecimiento de la cobertura, digamos. Efectivamente, Susana, es un reto, ¿no? Es un reto. Como país sabemos que tenemos un déficit de recurso humano en distintos sectores de la economía. Salud es uno de ellos, minería, el propio sector de educación. Y el desarrollo de la primera infancia también requiere equipo profesionalizado, ¿no? ¿En qué hay que especializarse? O sea, estos 3 primeros años de vida, porque ustedes deben de saber que Cuna Más se orienta, digamos, a atender a los niños a través de 2 servicios, ¿no es cierto? El servicio de cuidado diurno y el servicio de acompañamiento a familias, ¿no es cierto? Pero para niños que no superan los 36 meses de vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué especialidad tienen que tener estos profesionales? Y ahí, Susana, como tú bien lo has dicho, requiere de todo un grupo de especialistas, de profesionales, expertos en distintas materias, porque la apuesta de Cuna Más es el desarrollo integral del niño. ¿Y qué significa el desarrollo integral del niño? Significa objetivos de desarrollo cognitivo, y podemos después dar algunos ejemplos: desarrollo social, desarrollo físico, desarrollo motor, y todo eso requiere un grupo de especialistas como expertos en nutrición, expertos en salud, educadores, formadores, especialistas en gestión comunitaria. Entonces, todo eso es un equipo multidisciplinario que hemos venido incorporando al modelo de cogestión, del cual también podemos conversar más adelante. Tenemos un trabajo de cogestión con la comunidad, con actores comunales, al cual hemos sumado un equipo multidisciplinario y profesionalizado que acompaña los procesos de capacitación y la apuesta por el desarrollo integral del niño. ¿Y cómo van a hacer ustedes para justamente reducir esta brecha de especialistas? ¿Qué tienen en mente? Justamente en una visión de planificación y en una visión de sostenibilidad, lo que en este momento estamos haciendo es diseñar como parte, ¿no?, del proceso de capacitación, estamos diseñando un programa piloto de certificación técnica para justamente poder adquirir competencias en desarrollo infantil temprano, ¿no? Y que esto se pueda sumar al recurso humano del país de cara a los próximos años, ¿no? No hablamos de una apuesta de corto plazo, es una apuesta por el tema del desarrollo de la primera infancia, y allí la importancia del recurso humano para los próximos 10 y 20 años. Una certificación que la van a hacer en conjunto ¿con quién? ¿Con el Ministerio de Educación? ¿Con alguna universidad? ¿Cómo es eso? Estamos en una fase inicial en el desarrollo de este programa de certificación técnica. Efectivamente, Susana, la articulación tiene que hacerse con un ministerio como el de Educación, con un ministerio como el de Trabajo, porque la certificación técnica también pasa por adquirir competencias y certificar competencias laborales. Por ejemplo, ¿no?, si invitamos a cuidadoras que hoy en día proveen el servicio de cuidado diurno, invitarlas a ellas y a partir de sus competencias prácticas, de su experiencia práctica, poder certificar esa experiencia práctica con una certificación técnica a cargo de un ministerio como el de Trabajo, un ministerio como el de Educación, con las certificaciones respectivas y que sea válida a nivel nacional. Claro, al comienzo, Jessica, yo le preguntaba ¿qué cosa había sido lo más difícil de este proceso de migración de los niños del hogar Guaguaguasi a un centro integral de atención? ¿Qué tiene este centro integral de atención que no tiene un hogar, que a pesar del cariño de la cuidadora, al parecer no es suficiente para los niños que están ahí, ¿no? Claro, bueno, y ahí, Susana, tu pregunta me permite también comunicar y compartir con el público que nos acompaña ahora que justamente la apuesta es poder brindarle a ese niño, en este objetivo de desarrollo de primera infancia, una infraestructura de calidad, una infraestructura adecuada y un equipamiento adecuado por grupo etario. El niño que está recién nacido hasta los 36 meses de edad, lo hemos agrupado por distinto grupo etario, los bebés, los gateadores, los caminantes y los exploradores, y cada uno de ellos requiere un equipamiento especializado. Y una atención especializada. Una atención especializada. Y eso requiere una infraestructura también especializada. Y que eso lo tienen los centros integrales de atención infantil. Y esa es la apuesta que estamos haciendo en este momento, ¿no? Igual basándonos en una experiencia muy rica del ex programa nacional Guaguaguasi, recogiendo esa experiencia rica, hacer una apuesta
digamos, de una apuesta de valor agregado, que es migrar a los niños que se encontraban y que se encuentran todavía en hogares familiares a infraestructuras adecuadas, ¿no? Y entonces ahí también hay un desafío, porque eso implica conseguir terrenos, ¿no? Tanto a nivel local como regional, hacer el proceso de saneamiento físico-legal, la construcción evidentemente, pero bueno, creemos que es una apuesta valiosa, una apuesta importante y que nuestros niños se lo merecen. Jessica, eres una economista en asuntos de la primera infancia. O sea, me imagino que estás ahí también, y ya te estoy tuteando. Está muy bien. Estás ahí también, me imagino, para ver el tema de inversión. Sí. Ustedes van a invertir este año para incrementar, o al 2016, no sé, pero van a invertir para crear más centros de estos integrales de atención CUNAMÁS. Sí, y bueno, Susana, gracias por tu pregunta, porque nos permite justamente contarle a tu audiencia que este año estamos invirtiendo 100 millones de soles en una cartera de proyectos de construcción de estos centros infantiles de atención integral en todo el país, en las distintas regiones del país. Es una cartera de más de 90 proyectos de infraestructura de centros infantiles de atención integral por este monto aproximado de 100 millones de soles, y hoy día estamos haciendo un trabajo de incidencia muy fuerte en materia de inversión a dos niveles, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, justamente a partir de su canon, ¿no? A partir del presupuesto participativo, hacer incidencia con los gobiernos subnacionales en desarrollo de la primera infancia, para que también se sensibilice sobre la importancia de la inversión. Y en un segundo plano, no menos importante, un trabajo de incidencia con el sector privado. O sea, por ejemplo, a través de obras por impuestos. Cuando tú me dices incidencia, ¿es algo que está proyectado a hacer a partir de ahora, o ya lo están haciendo? Bueno, están viajando, hablando, exacto, están convenciendo a los señores, porque a veces se olvidan que fueron padres de bebés, ¿no? O abuelos. Ya lo estamos haciendo, y bueno, justamente es una apuesta dentro de una política intersectorial por el desarrollo infantil temprano. Claro. Y ahí te puedo contar, Susana, como ejemplo, ¿no? Gobiernos regionales como el de Huancavelica tienen le dan una prioridad al tema de desarrollo por primera infancia importante. Desde el gobierno regional se ha identificado terrenos, tienen una cartera de 18 terrenos identificados, para que veas la apuesta que está haciendo la región, para que podamos entrar, invertir, construir y brindar las infraestructuras adecuadas para nuestras niñas y niños que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema. Y justo me permites hacerte una pregunta, Jessica, porque entiendo que es por primera vez que se trabaja con familias de zonas rurales en nuestro país, ¿no? Hay una intervención clarísima para atender a los niños menores de 3 años. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Está resultando? ¿Hubo resistencias al inicio? ¿Cómo están respondiendo las familias, las personas, los hogares? Ahí, Susana, bueno, aprovechar nuevamente tu pregunta, justamente un valor agregado desde la creación de CUNAMÁS es entrar a las zonas rurales por primera vez en una apuesta por el desarrollo de la primera infancia. Y resistencias no, desafíos sí, como lo hablábamos, ¿no? Desafíos en términos del recurso humano, pero más bien recogiendo en un modelo de intervención a través del servicio de acompañamiento a familias, en un trabajo puerta a puerta con cada familia, en un trabajo de interaprendizaje familia con los niños y niñas. Y yo te preguntaba, y hacía esta pregunta porque digamos, las familias de las zonas rurales de nuestro país, las familias del campo de nuestro país, no tienen la costumbre de dejar a sus niños y niñas con otras personas, que no sea su familia, un familiar cercano. Entonces, ¿cómo ha sido eso? O sea, la estrategia fue tocar la puerta casa por casa. Exacto, y justamente, Susana, como tú bien lo planteas y conoces la situación de nuestro país en zonas rurales, no hay una costumbre de dejar a los niños y niñas bajo el cuidado, digamos, de un centro de cuidado diurno, en el concepto más urbano, periurbano, sino que más bien hay cuidadores que están en casa, ¿no?, haciéndose cargo del pequeño, y por eso el diseño del servicio de acompañamiento a familias, entrar puerta a puerta en un acompañamiento a las familias para enseñarles qué cosa, por ejemplo, y bien concreto por ejemplo, el otro ¿no? invitado. Sí, por ejemplo, ¿no?, en temas de desarrollo cognitivo, poder acompañar a ese pequeño y esa pequeña de tal manera que a los 3 años de edad logre hitos en sus procesos de aprendizaje. Por ejemplo, les enseña estimulación temprana. Claro, respetando su proceso de maduración. Siempre allí es bien importante respetar el juego libre, a partir del juego libre del niño y el proceso de maduración, sin forzar los aprendizajes. Y por ejemplo,
lograr que un niño, velar porque el niño a los 3 años logre, por ejemplo, una actividad básica de desarrollo cognitivo o de desarrollo motor grueso, que es arrojar una pelota con las 2 manos a los 3 años de edad. O, por ejemplo, en desarrollo de motricidad fina, que un niño a los 3 años logre rasgar un papelito con su pulgar y con su índice. O en términos de desarrollo afectivo, emocional, que el niño se sienta a los 3 años cómodo, verbalizando, no llorando sus necesidades. Entonces, esos son ejemplos de apuesta por desarrollos integrales de nuestros pequeños. Con la familia involucrada. Con la familia involucrada. En tiempos en donde la familia está un poquito alejada de ellos, ¿no? Esa es una apuesta importante. Jessica, terminó esta parte del programa. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ya 2 años de Cunamá. Vamos muy a contentos. Muchas gracias, ¿qué es lo que Susana? pasa? Gracias. Gracias, Jessica, y efectivamente Cunamás tiene un desafío enorme para incrementar su cobertura. Por el momento está atendiendo a 54.000 pequeños en el servicio de cuidado diurno y más de 37.000 familias en las zonas rurales de nuestro país. Es una apuesta por una nueva generación de peruanos y de peruanas. Y está con nosotros ahorita Julio Andrade. ¿No ha traído su guitarra? No, porque no le corresponde tener una guitarra. Él es experto en nutrición, trabaja en Cunamás y nos va a contar su experiencia de su viaje, de lo que ha sido conocer el Perú para implementar el programa Cunamás en cada uno de estos rincones. Gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. Susana. ¿Qué me dirías de tu primera experiencia como hombre, ¿no? Porque casi siempre se asocia pues el cuidado de los menores con mujeres, ¿no? Pero tú eres un hombre, eres nutricionista. ¿En qué ha calado el programa en ti? ¿Ha cambiado tu visión en algo? Sí, yo diría que sí, ¿no? En realidad, yo podría decir que me ha cambiado la vida, ¿no? Porque yo inicié hace bastantes años, cuando todavía era el programa Guaguasi, soltero, por ejemplo, mi segundo trabajo, hice carrera aquí, me convertí padre, como padre en este proceso, ¿no? En el programa, y digamos, aprendí, ¿no? Muchas cosas. Y entonces esos niños que cuidamos son un poco la proyección de mis propios hijos. Yo tengo un hijo, pero en realidad tengo 57.000 hijos también. Claro, sí. Pero qué bonito lo que dices. ¿Y cuál es tu principal preocupación por atender a estos niños que son parte de tu vida en estos momentos? Básicamente nuestra primera preocupación y nuestro primer principio es su integridad, ¿no? Cuidarlos y darles seguridad. Luego está nuestro gran reto, que es contribuir con su desarrollo infantil, ¿no? Que alcancen todo ese potencial con el cual han nacido. Entonces nosotros nos abocamos a eso, ¿no? A brindarles esas condiciones para que desarrollen ese potencial. Ahora, nuestro país es diverso y lo debes de haber constatado en cada uno de los viajes, claro, ¿no es cierto? O sea, claro que sí. No todos los niños menores de 3 años viven en las mismas condiciones, ni recogen una cultura para la otra, ¿no? ¿Qué rescata tú de esa experiencia? Por ejemplo, en materia de nutrición, ¿qué has ido conociendo en cada uno de estos viajes? Como lo dices, pues es una diversidad tan grande, a veces en el mismo territorio, en un mismo departamento, ¿no? Que hace que enriquezca en realidad nuestro trabajo, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde nutrición es recoger todos esos hábitos alimentarios e incorporarlos, ¿no? Porque nuestra propuesta nutricional, si bien es cierto, es nacional, pero responde a cada una de las necesidades donde estamos, ¿no? Entonces incorporamos esos hábitos alimentarios, esos alimentos producidos localmente, para brindarles la mejor alimentación. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de cómo es en una zona de la sierra, en Huancayo, en Huancavelica, en Ayacucho, o en algún punto algún otro de la sierra de Piura. ¿Qué han visto ustedes? Pues en esta diversidad, por ejemplo, hay tantas historias, tantas experiencias, que por ejemplo, te menciono, ¿no? En Junín, siendo una típica ciudad de la sierra, también tiene su parte de la selva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, nosotros con nuestros niños en Junín? Los que están ubicados en Tarma, Huancayo, tienen una alimentación pues diferente a los que están en las zonas de La Merced, Chanchamayo, ¿no? Entonces,
lo que hacemos un poco es, cada uno recibe la alimentación de acuerdo a los alimentos que tiene disponibles, pero también un poco de intercambio, ¿no? Nos ha pasado el caso, por ejemplo, que esas recetas típicamente de la Merced, Chanchamay, una zona de selva, las incorporamos para la zona andina, incluso para la zona de la costa. De acuerdo. Sí, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el mousse de sangrecita, que es una receta típica que se Sí, creó... que se ha hecho famosa además, ¿no? famosa, la consumen también niños de la sierra y niños de la selva, ¿no? Y de ahí traemos recetas. Te comentaba esto de la selva porque me acordaba del famoso chapo, dice, ¿no? Que es una preparación a base de plátano y leche, que también la consumen los niños de la costa, ¿no? Claro, es un intercambio. Claro, lo que de repente sería bueno que le expliques a la gente que nos está viendo ahorita es que, digamos, Cunamás no tiene el objetivo de mejorar la nutrición de los niños, pero sí les da un soporte nutritivo en el servicio de cuidado diurno, entiendo, ¿no? ¿También en acompañamiento de familias? En cierta forma sí, porque lo que hacemos en ambos servicios es contribuir a un estado nutricional favorable para el niño, ¿no? Como condicionante para mejorar su desarrollo infantil. ¿Tú has incorporado a tu menú diario familiar algún plato, alguna fruta de otra zona de nuestro país? Es un ida y vuelta, ¿no? ¿Qué se ha incorporado, por ejemplo, en tu alimentación o en la de tu hijo? Por ejemplo, nosotros no teníamos mucha costumbre de consumir la quinoa, por ejemplo. Pero a veces las señoras, porque trabajamos pues en la comunidad, ¿no? Como lo mencionó nuestra directora, en esta cogestión, muchas de estas recetas son creadas por las mismas familias o por las mismas socias de cocina, que son las que elaboran los alimentos, y hay una receta muy excelente, que es el arroz con pollo que típicamente conocemos. Sí. Lo hicieron en la zona sur, Juliaca, Puno, con quinoa. Entonces, por ejemplo, esa receta... ¿Quinoa con pollo o arroz con quinoa? No, es quinoa con pollo, ¿no? Claro, o sea, en vez de arroz, potente, quinoa. Claro, y la combinación de proteínas ¿no? hace que sea una preparación pues excelente, ¿no? Entonces tú me preguntabas, claro, esa receta la incorporamos por ejemplo en la casa, ¿no? Ahora, ¿te has vuelto más tierno? Uy, como te digo, en ese aprendizaje, por supuesto que sí, ¿no? Esa mirada diferente que damos al niño se incorpora y marca tu vida, y obviamente, ¿no? Esa calidez, esa cercanía, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente? ¿Tú qué me dirías? Un aspecto. Sí, ¿qué aspecto de tu vida? Esa mirada diferente que le doy a los niños o que le doy a mi propio hijo, ¿no? En el sentido de que ya no es pues, ¿no? que el adulto te enseña, ¿no? Porque yo sé más que tú, ¿no? O yo te voy a guiar, no. Somos iguales, ¿no? Esa mirada de mirarlo a los ojos directamente, que tú y yo somos iguales, ¿no? A un niño de 1 año, 2 años, 3 años, somos tal cual, ¿no? Lo que hago yo no es entonces enseñarte, sino acompañarte. Ahora, ¿y te ha hecho pensar en la paternidad? Porque digamos en nuestro país la ausencia paterna a veces es grande en muchos hogares, y los niños menores de 3 años son los más abandonados. En algunos casos. Sí, me haces acordar, por ejemplo, yo cuando trabajaba en campo, porque nosotros estamos permanentemente en campo también, y yo tuve un momento en esta experiencia que te cuento de Guaguasi, que trabajaba directamente también visitando los hogares, ¿no? Los centros de cuidado. Entonces sucedía que cuando nosotros generalmente trabajamos con un equipo técnico de educadoras, ¿no? Entonces los hombres somos minoría en realidad, ¿no? Entonces cuando un hombre, en este caso cuando iba yo a los centros, pues los niños parecía una cosa me veían a mí y se me pegaban, como ¿no? Los niños. Claro, los niños, ¿no? Que tío, que papá, ¿no? Claro. Entonces hay en realidad una cierta demanda, ¿no? De los niños por ese cariño masculino también, ¿no? Ahora, ¿tú has notado las características de la familia de la costa, de zonas urbanas, por decirlo de una manera, con las familias de las zonas andinas de nuestro país o rurales? ¿Has notado fortalezas y debilidades que te gustaría, que te han sorprendido mencionar? Claro que sí. Contrariamente, por ejemplo, a lo que se piensa, que en las zonas rurales, porque de repente las familias no saben leer o escribir, entonces contrariamente a lo que se piensa, no saben cuidar a los niños, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, en las zonas andinas, en las zonas rurales, tal apego por sus niños, tal afán de protegerlos, que es también muy rescatable. Entonces lo que probablemente sí pues carezcan es de mayores conocimientos para darles el cuidado más adecuado, ¿no?
pero ese principio básico de protección y cariño y apego que tienen es... ¿Y en qué se manifiesta este cariño y protección de apego? Porque a veces muchos de ellos salen muy tempranito a trabajar o acompañan en las tareas de la casa en los primeros años de vida, ¿no? Sí, chiquititos. Es precisamente eso, ¿no? Ellos no está, por ejemplo, en su concepción dejarlos solos o los llevan para todos lados, porque es parte, ¿no? Y viene cargarlos en esa manta, llevarlos siempre a la chacra, a cuidar al ganado, a traer el agua, siempre van con ellos, ¿no? Entonces, en ese contacto físico que están permanentemente, muestran su afecto, ¿no? ¿Y por qué crees tú, como nutricionista, ahora te pregunto, Julio, a qué se debe la desnutrición crónica en nuestro país? ¿Por qué durante tantos años hubo y hay aún desnutrición crónica? Bueno, antes el indicador era terrible, ¿no? 1 de cada 4 tenía problemas de desnutrición crónica. ¿Pero a qué se debe? ¿Qué respuestas has encontrado? La primera es que la desnutrición no es un tema exclusivamente de alimento, ¿no? Siempre se asocia desnutrición, alimento o comida, ¿no? No necesariamente, ¿no? La desnutrición tiene muchas causas más que básicamente se podríamos resumir en estado de salud, ¿no? La atención que le damos a esos niños cuando se enferman, ¿no? Y finalmente también el cuidado y el afecto, ¿no? Entonces son salud, nutrición y afecto, ¿no? Son las 3 condicionantes, digamos, directas que afectan el estado nutricional. Y sobre eso, pues, las causas estructurales, ¿no? Ya de la vivienda, saneamiento básico, etcétera, ¿no? Claro, pero es multifactorial. Es multifactorial. De acuerdo. Ahora, ¿tú recuerdas alguna experiencia que te haya impactado? ¿En qué sentido? En haberte acercado a niños menores de 3 años y llegar ahí justamente para organizar la alimentación, para conocer a las cuidadoras o a las familias. Claro, en realidad cada día es una experiencia distinta, ¿no? En el sentido de que trabajamos con los comités de gestión, verlos a ellos, a los comités, ¿no? Que son los que organizan el servicio en la comunidad, cómo se empoderan del servicio, cómo gestionan el servicio, cómo visitan sus servicios, ¿no? Y cómo escuchar de ellas, ¿no? De que cuidan a sus niños, tampoco son sus hijos directamente, pero son los niños de su comunidad y los cuidan, ¿no? Ver a las socias de cocina cómo preparando nuestras raciones balanceadas para ellos, ellos también aprenden, ¿no? Y les cambia la vida, porque muchas de estas socias de cocina terminan mejorando su calidad de vida porque se van a trabajar a otros lugares con esa experiencia, ¿no? Claro. Y acceden a mejores oportunidades de trabajo. Claro, ya se van con un menú, ya lo ofrecen, me imagino, ya claro. Platos que ofrecen. Claro. Ahora, de repente sería estupendo que aprovecháramos esta parte para que tú expliques un poco en el servicio diurno cómo funciona, ¿no? O sea, se han referido ustedes varias veces ahorita en la entrevista a los modelos de cogestión. ¿Qué significan estos modelos de cogestión? O sea, ¿cómo se implementa el servicio? La cogestión significa básicamente que en la comunidad se organiza un comité de gestión, formado por... ¿Urbano o rural? Todos, todo el programa, ya sea servicio de acompañamiento a familias o cuidado diurno, se organiza así. Un comité de gestión que son miembros representativos de la comunidad que deciden gestionar el servicio. Gestionar el servicio decimos desde organizar dónde va a funcionar un servicio alimentario, organizar un rol de personas que van a cocinar, que son las socias de cocina, proponer a las cuidadoras, ¿no? Que van a cuidar a los niños. Y lo que hacemos nosotros, y ahí viene la cogestión, es nosotros le brindamos la asistencia técnica, los recursos, la infraestructura, el equipamiento a ese comité de gestión para que entonces Estado y comunidad juntos atiendan a esos niños, ¿no? Ese es para el servicio de cuidado diurno. ¿Y para el acompañamiento a familias? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo que cambia simplemente es que, a diferencia de cuidado diurno, el servicio de acompañamiento a familias se basa en visitas domiciliarias, ¿no? No tienen digamos, este cuidado diurno donde está la alimentación directamente, pero ellos organizan su sistema de visitas a las familias, ¿no? Y ustedes llegan a estas comunidades porque tienen un plan, ya tienen ubicadas las comunidades donde tiene que estar presente CUNAMAS, o responden al llamado, digamos, de las familias interesadas, de las mamás interesadas. ¿Cómo es? Nosotros trabajamos en zonas focalizadas, ¿no? Ya determinadas. O sea, CUNAMAS ya tiene un plan, o sea, ya tiene los lugares focalizados donde tiene que estar presente el programa. Claro, estamos en esas zonas, obviamente, donde más se necesita el servicio, y estamos en un escalamiento gradual de ampliación de cobertura, ¿no? Ah, de acuerdo. Sí. Julio, gracias por estar en Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona, ya lo vieron ustedes. 2 personas han contado directamente su experiencia de lo que es implementar,
ajustar todos los recursos humanos y financieros para que un programa como CUNAMás funcione en los rincones donde se ha propuesto desarrollar. El Estado está invirtiendo en una nueva generación de peruanos y peruanas. Estoy feliz por esa noticia, estoy feliz como una perdiz. Nadie ama lo que no conoce. Estamos conociendo las acciones de un programa en concreto como CUNAMás, y esa es la finalidad que tiene Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona. Hasta la próxima.